bienvenidos a Iglesia Nueva Vida y Casa de Oración. Le damos la bienvenida en esta mañana. Los invito a que junto con nosotros adoremos al Señor en esta mañana, desde ahí, desde sus hogares. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. En este día te pedimos que seas tú, Señor, y tu Santo Espíritu, Padre bendito. Amén. Vamos. Viva yo, Jesús. Padre Celestial, vamos. Cada instante te doy gloria, con mi ser te adoro, Dios. En tu gracia siempre vivo yo. Anhelo
Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré y yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. Señor, eres el Todopoderoso, eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Señor, eres el gran yo soy, y a ti te adoramos, a ti te exaltamos. Eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré y yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. Señor, eres el Todopoderoso, Jesús.
Hola a todos, bienvenidos a nuestro servicio en línea. Nos da gusto de que se puedan conectar el día de hoy. Mi nombre es Pamela Zaragoza para los que no me conocen y el día de hoy vamos a continuar con la serie No Puedo Callar. Ahora, no sé si han escuchado esta frase que muchas veces nuestras mamás nos decían a nosotros y que hoy yo les comparto a mis hijos, y esa es: si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Y esto es porque muchas veces los niños, ¿verdad?, son bien honestos y pueden decir cosas, pero muchas veces pueden decir cosas que pueden ofender a la gente, ¿verdad? Entonces es por eso que a mí mi mamá me decía: si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Pero el día de hoy hay muchas cosas que quiero compartir con ustedes, cosas buenas que puedo decir. Y la primera de ellas es que Dios es bueno y Dios te ama. Y Dios mandó a su Hijo Jesús a nacer para transformar vidas, la mía, la tuya y de toda aquella persona que desee ser transformada. Y eso es algo que yo no puedo callar. Ahora, quizás tú conozcas ese tipo de persona, ¿verdad? Tú quizás conozcas a alguien que no puede guardar un secreto. Y en muchas familias se dice que no se puede haber secretos, ¿verdad? Y eso es porque hay veces que uno les dice algo a la hermana o al hermano y ellos van con la mamá, ¿verdad? Y luego la mamá va con la tía y la tía va con las sobrinas y las sobrinas van con la abuela y la abuela va con los tíos. Y ya cuando menos te das cuenta, ya todos saben lo que tú le contaste a tu hermana o a tu hermano. Y quizás hasta tú seas esa persona, ¿verdad?, que dice: yo no puedo guardar un secreto. Y quizás hasta digas: esto es como una debilidad, ¿verdad? Hay gente que dice: yo todo le cuento a mi esposo, todo le cuento a mi esposa, ¿verdad? Y como digo, hay veces que lo vemos como una debilidad, ¿verdad?, como algo que no deberíamos de hacer, pero Dios puede usar eso en tu vida. Si tú eres una persona que todo le gusta contar, Dios puede usar eso para que tú puedas ir a compartir el evangelio a otras personas y a compartir todo lo que Dios ha hecho y cómo ha transformado tu vida. Ahora, si hay algo que a mí me gusta escuchar, es un testimonio de transformación. Y al igual he aprendido a compartir la transformación que Dios ha hecho en mi vida. Y mira, no siempre fue fácil para mí. No fue fácil para mí hacerlo y para abrirme eso me tomó tiempo. Porque antes de venir a los pies de Cristo, yo sufrí de ansiedad, ¿verdad? Donde yo no podía tener conversaciones con personas sin sentir miedo o pánico, y mucho menos me podía parar enfrente de un grupo. Pero Dios hizo una transformación en mi vida que antes, si tú me hubieras visto antes, hubieras visto qué tan antisocial era. Y como les digo, fue un proceso. Fue cuando yo llegué a mi encuentro con Jesús que yo le pedí que me ayudara con esto, porque era algo que me impedía poder tener una amistad con gente, de poder comunicarme con mis seres queridos. Y Él hizo esa transformación, que fue un proceso. No fue de un día para el otro, pero fue un proceso donde Dios tuvo que sanarme, donde Él me estuvo preparando, ¿verdad?, para que el día de hoy yo pudiera compartir con ustedes y con mucha gente lo que Él ha hecho en mi vida. Y al igual que yo, hay personas que necesitan aprender a abrirse, necesitan aprender a hablar, pero hay gente que pareciera que nunca deja de hablar, ¿verdad? Y yo creo que tal vez yo ya soy una de esas personas. Antes yo era de esas personas que no se podía abrir, pero ahora yo siento que soy de esas personas que le encanta hablar. Pero no importa qué tan social seas, porque Dios nos puede usar a todos para compartirle a Jesús a otros. Y Él nos ha llamado a todos a no callar sobre la transformación que Él ha hecho y sigue haciendo continuamente en nuestras vidas. Y lo hermoso es que todos tenemos diferentes maneras de hacer esto. Dios puede usar desde el más tímido hasta el más extrovertido. Y aún en medio de todo, Dios nos sigue transformando cada día en diferentes áreas de nosotros. Lo que sea que estés enfrentando el día de hoy, cualquier situación que estés enfrentando, créelo que Dios puede hacer una transformación en ti. Ahora, hoy vamos a mirar una historia que se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 4 del versículo 16 al 30, donde reconoceremos que Jesús nació para transformar vidas. Entonces, versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahora quiero recordarles que Jesús no nació en Nazaret, sino en Belén.
pero fue criado en Nazaret. Y Nazaret era un lugar no muy conocido, era poco mencionado, no era popular, ¿verdad? No era como, digamos, el lugar turístico, no, era esa ciudad que la gente no le gustaba ir. Y una referencia de Nazaret y cómo lo percibía la gente se ve en cómo Natanael se expresa cuando Felipe le quiere introducir a Jesús. Felipe vino, ¿verdad?, a Natanael y le dijo, ven, porque he encontrado el Mesías, ¿verdad? Pero en Juan capítulo 1, versículo 46 dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Básicamente, Nazaret tenía mala fama. Y Jesús iba a la sinagoga en el día de reposo, que sería para nosotros hoy la iglesia los domingos. Y esto era su costumbre de Jesús, que era una buena costumbre. Y si Jesús, siendo perfecto, el Hijo de Dios, sin pecado, Él iba a la iglesia, ¿cuánto más nosotros necesitamos estar en la iglesia? Venir a la presencia de Dios, adorarlo y recibir lo que Él tiene para darnos de su palabra. Y dice versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, en las sinagogas muy seguido se les pedía a los visitantes regulares que leyeran las escrituras y que hicieran algún comentario o se les pedía que hablaran después de la lectura. Y en cada reunión se leía una porción de la ley y otra de los profetas. Y en esta ocasión ya se había leído la porción de la ley, ¿verdad? Y la porción que le había tocado a Jesús leer era del libro de Isaías, que era un profeta. Entonces, esta porción de profecía describe a una persona que sería el Mesías, el ungido de Dios, que es Jesús. El ser ungido quiere decir designado, apartado y enviado para esa misión, para dar las buenas nuevas a los pobres. Y los pobres en aquel entonces se creía que eran gente que había sido maldecida por Dios. Era una creencia, ¿verdad?, de ellos. Y pensaban esto porque no tenían prosperidad. Creían que era una señal de que Dios no estaba con ellos. Y la vida de estas personas rechazadas por la sociedad era un caos, era una tristeza, porque la gente los hacía de menos, la gente los rechazaba. Y quizás el día de hoy tú estás enfrentando caos, tristeza en tu vida, estás sin esperanza, tienes una pobreza espiritual. Pero Jesús está aquí para darte las buenas nuevas. Tu vida por hoy puede estar así, pero Él puede transformar tu vida. Y a Dios no le importa si eres rico, si eres pobre. Él no le importa que tú seas rechazado por la gente. Él te ama de todas maneras. Él no se fija en nuestras debilidades físicas. Él ve más allá de eso. Él ve nuestros corazones. Entonces el versículo sigue diciendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. Ahora, ¿alguna vez te han roto el corazón? Yo sé que quizás todos hemos pasado por un tiempo, ¿verdad?, donde nos han roto el corazón, quizás de jóvenes, quizás de más grandes, pero hay gente, ¿verdad?, que se les ha quebrantado el corazón porque su esposo o su esposa o su novio o su novia los dejó. Hay gente que le han roto el corazón porque los han decepcionado o alguien que intencionalmente los lastimó. Y no solamente una vez, sino muchas. Y hay gente que ha sido tan lastimada que ya no confían en nadie. Están enojados con el mundo, están enojados con Dios. Piensan que nadie los quiere y ponen una barrera y no se permiten ser amados y se amargan. Y porque cargan con ese dolor, eventualmente eso les empieza a afectar en sus relaciones, con su familia, con sus amigos, con sus cónyuges y con sus hijos. Pero muchas veces nosotros mismos hemos lastimado a Dios cuando lo hemos rechazado, cuando lo hemos ignorado, cuando lo hemos desobedecido. Pero su amor hacia nosotros es tan grande que Él nos perdona y aparte nos quiere sanar. Él quiere tomar ese corazón roto, ese corazón quebrantado y quiere darte uno nuevo, uno lleno de su amor. Entonces continúa el versículo diciendo, a pregonar libertad a los cautivos. Este Mesías iba a traer libertad a los cautivos. Ahora, alguien cautivo está preso, atrapado, ¿verdad? Es alguien que está encarcelado, pero aquí se refiere la escritura a una cárcel espiritual.
que significa que alguien que está viviendo una vida atado o atada, agarrado, amarrado, esclavizado a algo, ¿verdad? Algo en su vida que tiene autoridad sobre de ellos, y esto es algo que Dios no quiere que tengas. Alguien que vive así no puede ser feliz porque no es libre. Y eso es algo horrible, sentirse atrapado. Yo no sé si tú conozcas de alguien o si tú eres de ese tipo de personas que no le gustan estar en lugares apretados, ¿verdad? Como cuando estás en un cuarto chiquito o en el elevador o cuando estás en grupos grandes y no te sientes cómodo porque te sientes atrapado, te sientes que no puedes respirar, te sientes que desesperado, ¿verdad? Eso es ser cautivo, sentirse así. Y muchas veces no puedes ni hacer lo que deseas aunque quisieras porque hay algo que no te lo permite. Y tú puedes ser cristiano el día de hoy y quieres servirle a Dios, pero puede haber algo en tu vida que no te lo está permitiendo porque te tiene cautivo y no te quiere soltar. Y hay algunas cosas que uno mismo no quiere y no puede soltar. Hay cosas que no son buenas para nosotros y nosotros sabemos que esto no es bueno, sabemos que esto nos afecta, pero no podemos soltarlo. Por más que intentamos, no podemos. Y por más que quieras servirle a Dios, no puedes y no sabes por qué. Pero mira, la buena noticia es que hay alguien que vino a este mundo a romper toda cadena, y ese es Jesucristo. Hay una canción que me encanta que dice esto: hay poder en el nombre de Jesús para romper toda cadena. Y eso es, cuando uno canta eso, uno lo está declarando y debemos creerlo porque eso es lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Nadie más puede quitarte esas cadenas, ni tú mismo puedes quitarte esas cadenas. Solamente Jesús puede romperlas. Entonces sigue el versículo que dice: y vista a los ciegos. Esto quiere decir que el Mesías, el ungido, iba a traer vista a los ciegos. Ahora, Jesús en su ministerio, Él sanó a mucha gente. Él sanó a gente ciega. Les dio vista a esta gente literalmente ciega. Pero estas escrituras también hablan de aquella gente que está espiritualmente ciega. Y ese es alguien que no puede ver la gloria de Dios. Alguien que no puede ver cómo Dios se manifiesta en la vida de otros. Es alguien que no ha visto la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Es alguien que no ha conocido y no ha recibido las buenas nuevas de Jesús. Ahora, todos hemos estado ciegos en algún tiempo de nuestras vidas, pero cuando Jesús abre nuestros ojos, ya nunca somos los mismos. Y empezamos a ver las cosas a través de un lente diferente, un lente nuevo. Y ese es el lente de Jesús. Y las cosas que antes no hacían sentido, ahora sí lo hacen. Antes de venir a Jesús, yo leía mi Biblia, la leía nada más por leerla porque pensaba que necesitaba hacerlo, pero yo no la entendía. A veces me aburría, a veces yo sentía que estaba leyendo un lenguaje completamente diferente. Pero cuando yo recibí a Jesús, cuando el Espíritu Santo cayó sobre mí, yo empecé a leer la Biblia y yo veía cosas que antes yo no veía. Yo entendía cosas que antes yo no entendía y Dios me empezó a revelar cosas que antes yo no veía. Él quitó esa venda de mis ojos y Él lo puede hacer en cualquier persona que cree, cualquier persona que pone su fe en Él. Entonces sigue el versículo decir: a poner en libertad a los oprimidos. Esta persona iba a traer libertad a los oprimidos. Y cuando escuchamos de la palabra oprimido, se nos viene a la mente la gente que ha sido maltratada, discriminada por alguien en poder, que puede ser un gobierno, puede ser un líder. Y podemos pensar en el tiempo de la esclavitud y de la segregación de los afroamericanos, porque ellos fueron oprimidos, ¿verdad? Pero también los judíos sabían muy bien lo que significaba ser oprimidos, porque ellos también pasaron por esclavitud, por persecución, y desde antes hasta hoy en día la gente judía ha pasado por opresión. Pero aquí Jesús y la palabra de Dios se refiere a la opresión emocional y espiritual. Esto puede ser alguien que está pasando por depresión, por ansiedad, por miedos, por pánico, por ciertas emociones negativas como el enojo y la ira que no podemos controlar. Estas emociones más bien nos controlan a nosotros. Y esto muchas veces nos conecta a lo emocional con lo espiritual y hasta puede llegar a afectar en la salud.
Y la gente que no ha pasado por esto en realidad no puede entender lo que se siente estar oprimido de esta manera. Esto es algo que afecta no nada más tus emociones, pero que afecta toda parte de tu salud mental, tu salud espiritual y hasta tu salud física. Y afecta la manera en que vives, en la manera en que piensas y cómo ves todo. Ahora, los que han experimentado esto saben que es algo que se siente horrible, te sientes sin esperanza, te sientes solo, desesperado y tratas de explicarles, ¿verdad? A tus seres queridos cómo te sientes, pero es algo que no se puede entender hasta que lo pasan, ¿verdad? Sentimos a veces que nadie sabe y nadie entiende lo que están pasando. Y yo puedo decirlo esto por testimonio propio. Yo cuando yo llegué a pasar esas épocas de depresión y de ansiedad, yo me acuerdo que yo me ponía a llorar, ¿verdad? Porque decía yo, por más que intento, no puedo dejar de estar así, no puedo dejar de sentirme así, no sé por qué me siento así. Yo le lloraba a mi esposo y le trataba de contar, de expresarme cómo me sentía, y él me decía, quisiera ayudarte, quiero hacer algo, pero no sé cómo. Porque yo no he sentido esto, yo no he sentido lo que tú estás sintiendo, entonces no sé cómo ayudarte, pero yo quisiera, ¿verdad? Y muchas veces la gente nos quiere ayudar, pero ni yo ni él sabíamos en realidad cómo arreglar esto. Pero sí entendimos que Dios era el único que podía librarme de esto. Y él puede hacer esto porque Él entiende. Él perfectamente entiende lo que pasamos, lo que enfrentamos. Y la buena noticia es que Él te puede liberar de todo eso que te está oprimiendo. Entonces, el versículo 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Este Mesías, este ungido, este enviado iba a venir a predicar el año agradable del Señor. Ahora, el año agradable del Señor para los judíos era conocido como el año de jubileo, que se celebraba una vez cada 50 años. En Levítico 25:10 dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Y ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Esto quiere decir que si alguien tenía deudas, si le debían dinero a alguien, ese año se le perdonaba. Entonces, esta persona ungida que es Jesús, iba a venir a predicar y a decirles, tú le debes a Dios, tú le has fallado, tú has hecho cosas contra Dios, contra tu esposo, tu esposa, contra tu hermano, tú has hecho cosas contra tus hijos, contra tus padres, contra tu prójimo. Pero este año se te perdona todo. Se borra tu deuda, empezará con una hoja blanca de nuevo y serás una criatura nueva en mí. Entonces el versículo 20 dice, y enrollado el libro le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí Jesús afirma el cumplimiento de esta profecía. Jesús les está afirmando que Él es el Mesías, que Él es el ungido de Dios. Jesús fue apartado, escogido, enviado por Dios mismo para traer las buenas nuevas al mundo entero. Él también les afirma que Él es el Salvador, quien perdona pecados. Porque Jesús es el único que tiene la autoridad para perdonar tus pecados para que puedas ser salvo. Y también viene a afirmar que Él es el libertador, quien rompe todo yugo y atadura espiritual. Jesús vino a transformar vidas en lo espiritual, en lo emocional, en su ser entero, en tu familia y en tu matrimonio. ¿Qué es lo que tú deseas entregarle hoy a Dios? ¿Qué área de tu vida necesita transformación? Muchas veces lo que para nosotros se nos hace imposible, ¿verdad? Para Dios es posible. Para ti sí es imposible de que dejes ciertos hábitos, de que seas liberado de ciertas cosas y se te hace imposible a ti cambiar esas cosas. Para Dios es posible, Dios lo puede todo. Y Jesús afirma que Él es el profeta, quien da las buenas nuevas a la humanidad. Si el día de hoy dices, ¿qué son las buenas nuevas? Escucho que dicen las buenas nuevas, pero ¿qué en realidad es eso? Pues la buena nueva es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el versículo 22 dice,
Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Ahora aquí vemos cómo reaccionan las personas, ¿verdad? Aún Jesús dando buen testimonio en Nazaret, la gente dudó de él. Y Jesús les está diciendo, yo soy de quien las escrituras hablan. Pero no les cabía en su cabeza que él fuera el Mesías, porque tenían prejuicios de Jesús y ellos esperaban un rey literal. Ahora, van a haber momentos en que tú quizás llegues a compartir el evangelio, tu testimonio, a alguien y te llegue a mirar y diga, ¿qué no es esta la persona que le encantaba las fiestas? El que tomaba y fumaba a diario, ¿que no es esta la persona que era bien mal hablada o la persona que le gustaba pelearse con todos? ¿Que no esta es la persona amargada que antes le amargaba la vida a todos? Gente va a querer decir eso de ti, pero un día vas a cruzarte con alguien a quien le vas a impactar con tu testimonio y recibirán el evangelio y Dios hará una transformación en ellos. Por eso no debemos quedarnos callados. Versículo 23 dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído, que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ahora, Jesús ya sabía cómo iban a reaccionar. Él sabía que lo rechazarían, pero aún así siguió adelante a leer las escrituras. Todos en un momento u otro hemos tratado de compartir con alguien el evangelio y el amor de Dios y lo han rechazado. Y bien dicen, ¿verdad?, que muchas veces los más difíciles de compartirles son los de su propia casa. Pero recuerda que a quien están rechazando es a Dios y no a ti. Y Dios sabe quién lo recibirá y quién no. Sin embargo, Él le dará la oportunidad a todo ser humano de escuchar el evangelio y de tomar esa decisión. Entonces dice versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ahora aquí Jesús les menciona 2 historias del Antiguo Testamento que ellos conocían, sobre 2 personas las cuales Dios escogió para bendecir a pesar de que no eran el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios en ese entonces estaba rechazando a Dios con su rebeldía, con su incredulidad, con su desobediencia. Y Jesús básicamente les está diciendo a estas personas, ustedes están cometiendo el mismo error, que era rechazar a Jesús basado a su percepción de dónde y cómo nació Jesús, de dónde vino y lo que actualmente era. Y a veces nosotros mismos podemos llegar a ese momento en que hacemos de nuestra fe una religión y dejamos de creer en el Dios viviente, o le empezamos a demandar a Dios una prueba para creer y confiar en Él. Y cuando hacemos esto no estamos en realidad viviendo por fe. Pero Dios nos dice, con o sin prueba, tú me tienes que creer. Y es por eso que ellos se enojan, ¿verdad? Porque Jesús les da a entender que están cometiendo el mismo error con su incredulidad. Ahora tú y yo debemos confiar en Dios, aun cuando no vemos lo que Él está haciendo en nosotros, pase lo que pase. Entonces el versículo 29 dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ahora esta gente corre a Jesús, no nada más de la sinagoga, sino de la ciudad. Y estaban a punto de aventarlo sobre un monte, pero no pudieron hacer nada. Ahora, la persecución contra los creyentes de Jesús ha existido desde el momento que se formaron los primeros creyentes y sigue existiendo hasta hoy en día. Esto es porque vivimos en un mundo donde la gente no quiere escuchar la verdad. No quieren que se les diga que todos somos pecadores porque no quieren arrepentirse. Y en muchos lados del mundo los seguidores de Cristo son odiados, somos odiados
perseguidos por declarar que solamente Cristo es el único camino, verdad y la vida. La gente no quiere escuchar esto. Pero gracias a Dios vivimos en un país donde tenemos la libertad de declarar y proclamar y practicar nuestra fe. Pero cada vez más podemos ver cómo nuestra sociedad no quiere nada que ver con Dios, no quiere nada que ver con el cristianismo y poco a poco están queriendo sacar a Dios de este país. Pero hay quienes siguen buscando de Dios, hay quienes siguen siendo transformados por Jesús. Cada día la iglesia de Dios sigue creciendo, las almas se están aumentando y por eso es que no podemos callarnos. Tenemos que llevar el evangelio a toda persona. Entonces hoy pudimos ver cómo Jesús nació para transformar tu vida, ¿verdad? Él nació para transformar tu vida si tú lo recibes como Salvador, si tú te rindes a Cristo para que Él te liberte en toda área de tu vida y si decides vivir por su palabra guiado por el Espíritu Santo. Entonces, antes de terminar, yo te quiero recordar que si tú estás pasando por un proceso donde le has pedido a Dios que te libre y que te sane de algo y aún no lo ha hecho, Él hace todo conforme a su tiempo debido. Y yo quiero que recuerdes estas palabras que le dijo Dios a Pablo cuando Pablo le estaba sirviendo, predicando, orando por la gente, sanando y liberando en el nombre de Cristo. Pablo mismo estaba enfrentando algo físico y le pidió a Dios en 3 ocasiones que lo sanara. Y Dios le dijo, no. Pero también le dijo esto, bástate en mi gracia. ¿Qué quiere decir? No te daré lo que me pides, pero sí te daré el poder y las fuerzas para salir adelante. En mí nada de esto, nada de estas opresiones, nada de lo que tú estás enfrentando te va a destruir, nada de esto te va a matar, nada de esto te va a derribar, porque mi gracia es suficiente. Y dice Dios, es más, en tu debilidad mostraré aún más mi poder. Entonces, me gustaría que puedas acompañarme en esta oración. Si estás listo para recibir a Jesús en tu corazón hoy, si deseas el día de hoy entregarle todas tus cargas a Dios, creyendo y confiando en el proceso que Él te llevará para que puedas ser transformado en toda área de tu vida a través de Jesús. Y que si Dios ya te ha librado, ya te ha sanado y ya ha hecho una transformación en tu vida, que no lo calles y puedas compartir lo que Él ha hecho en tu vida y siga haciendo tu vida. Muchas veces pasamos por cosas en nuestra vida que no podemos entender. Le preguntamos a Dios, ¿cuándo me vas a quitar esto, Dios? ¿Cuándo me vas a sanar? ¿Por qué no lo haces? Y muchas veces Dios nos está diciendo, en tu debilidad voy a mostrar mi poder. Y eso es porque hay veces cuando enfrentamos estas cosas pensamos que no las vamos a superar. Pero ahí está Dios dándonos esa fortaleza para seguir adelante. Cuando nosotros nos queremos dar por vencidos, Dios está ahí para levantarnos. Y cuando en el momento en el que Él te sana, en el momento en que Él te libra, es el momento que tú puedes ir a otros lados, a personas, a contarles lo que Dios te ha hecho. Y sabemos que cuando hacemos eso, la gente llega a venir ante Dios a pedirle, a creer en Él, porque ven lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, por eso yo quiero que podamos hacer esta oración, que confiemos en Él, que aún en el medio de todo el proceso, Dios está presente en nuestras vidas. Él nos va a levantar. Él va a hacer una transformación en nosotros que quizás nosotros ni nos podemos imaginar, pero que lo vamos a ver si creemos y confiamos. Entonces vamos a orar. Padre bendito, yo te quiero dar gracias, Señor, por la vida de cada persona que está viendo este video el día de hoy, Padre. Te doy gracias porque tú nos amas, Señor, porque tú, Señor, siempre estás dispuesto, Señor, a hacer grandes cosas en nosotros, Padre. Aun cuando no lo merecemos, Padre, tú nos amas. Y tú nos quieres usar para tu gloria, Señor. Tú quieres mostrar tu poder en nuestras vidas. Y yo te pido el día de hoy, Señor, que si hay alguien, Señor, que quiere tomar ese paso, Señor, que desea, Señor, ser transformado, Señor, tener una vida nueva, Señor, en Jesús, que el día de hoy vengan ante ti arrepentidos, Señor, que se arrepientan de todo pecado, Señor,
que lo entreguen todo a ti, que confiesen, Señor, todo lo que ellos han hecho contra ti para poder ser liberados, Señor, para ser libres, Señor, para que tú, Señor, traigas esa salvación y esa sanidad a sus vidas, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú tocando corazones el día de hoy, que seas tú, Señor, obrando en cada una de estas vidas, Señor, que podamos estar más conscientes, Señor, del proceso en el que tú nos estás llevando, Señor, para que sigamos adelante, sigamos confiando en ti, Señor, que no esperemos, Señor, pruebas, Señor, sino que confiemos plenamente en ti, Padre. Yo te doy gracias y yo te pido que bendigas estas vidas, Señor, que traigas tú esa sanidad, esa liberación a cada persona que lo necesita el día de hoy, Señor, y que para que ellos puedan ser transformados, así como tú transformaste mi vida, así como tú estás transformando la vida de todo creyente, Señor, y como lo sigues haciendo hasta el día de hoy, Padre. Yo te pido, Señor, que nos bendigas, Señor, que seas tú por delante, Señor, y que tu nombre, Señor, sea glorificado en medio de todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartir el evangelio, a compartir nuestro testimonio a gente, Señor, para que puedan creer y ver, Señor, lo bueno que tú eres en nuestras vidas. Señor, yo te pido todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Esperamos que se puedan conectar la próxima semana. Estaremos en línea al igual y que Dios los bendiga. Esta canción, la tuya.